Estamos en terrenos que sufrieron distintas modificaciones. En realidad, en 1874, el entonces presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, por una ley, la ley 658, crea el Parque 3 de Febrero, y dentro de ese parque había una sección zoológica. El contexto histórico que nos ocupa para situar al Parque 3 de Febrero y por supuesto también el Jardín Botánico, el Jardín Zoológico, etc., sería fundamentalmente la Argentina de la segunda mitad del XIX, es decir, la Argentina posrosista. Y luego de la batalla de Caseros, estos terrenos son apropiados por el gobierno nacional en ese momento, con los animales y con todo lo que había dentro. Con los gobiernos de Mitre y sobre todo el de Sarmiento, apuntaban a ser una ciudad, no solamente un país, sino acá el tema más central es lo urbano, hacer una Buenos Aires moderna. Con lo cual en 1887 se decide, hay una comisión formadora del Parque Zoológico y del Parque Botánico, y se decide incorporar esos animales al futuro Jardín Zoológico, que tiene su acta fundacional en 1888, donde también se elige al primer director, Eduardo Ladislao Holmberg. Era un médico, pero también un naturalista, un poeta, y por supuesto fue el que idea la primera fisonomía que va a tener el parque. La morfología del Jardín Zoológico actual se la debemos desde 1893 a ese plano que hizo Eduardo Holmberg, que tuvo la aprobación de los arquitectos que trabajaban en la Dirección Municipal de Arquitectura, que le aprobaron los planos y ahí empieza. Esto tiene una declaratoria de Monumento Histórico Nacional por un decreto del año 1997 que lo cataloga como un conjunto ambiental, paisajístico y ornamental, por lo cual tiene una amplia cobertura como un monumento histórico. Tenemos cerca de 50 edificios históricos que datan de finales del siglo XIX y hasta 1944. Los primeros edificios que tienen cierto matiz oriental era el gusto de ese Holmberg, que consideraba que los animales debían habitar edificios que refirieran a su lugar de procedencia. Entonces tenemos la pagoda, porque ahí estaban los ciervos orientales, el templo indostánico, el templo hindú de elefantes. El segundo director, que fue Clemente Onelli, también una personalidad muy particular, porque Clemente Onelli era naturalista italiano, y empieza la estructura, o digamos los edificios un poco más romanos, como el Templo de Vesta. Clemente Onelli muere en 1924, muy joven, a la edad de 60 años, deja un legado maravilloso, y después le sigue el sobrino del primer Holmberg, que se llamaba Adolfo Holmberg, donde hay realmente un cambio de paradigma en la exhibición de los animales. Empiezan los fosos, como lo habrán visto en los leones, en el foso de leones o en el elefante. Tenemos un primer periodo, el de Eduardo Holmberg, donde actuaban los arquitectos municipales, ¿no? Los de la Dirección de Arquitectura Municipal en esa época, fines del siglo XIX, que no están bien identificados. Está Ludwig, Boyer, Wosinski, bueno, algunos arquitectos que eran en ese momento una referencia. Creo que el más relevante es el arquitecto belga Julio o Jules Dormal, es el que termina el Teatro Colón, por ejemplo, es el autor del Palacio Pereda, Embajada de Brasil, o sea, un arquitecto realmente muy relevante, y él fue el que parquizó inicialmente, él abrió lo que es hoy Avenida Sarmiento, Avenida Las Palmeras se llama en ese momento, y para el tema zoológico es relevante, me parece, porque él diseñó los famosos portones de Palermo. Esos portones daban frente a lo que hoy es Plaza Italia, esos son los portones de Palermo, y para eso edificó o construyó, proyectó dos arcos, bastante simples, son los que, uno de ellos, no queda claro si es el mismo o es una copia, hoy es la entrada al jardín zoológico. Y después Virgilio Sestari. Virgilio Sestari es un importante arquitecto suizo del Cantón Ticino, suizo-italiano, que acá tenemos la Confitería del Águila,
el pabellón indostánico, el templo de Cebúes y el edificio de elefantes. Qué importante era este arquitecto que Onelli se daba el lujo y Holmberg de traerlos a trabajar acá, a diseñar estos edificios. Acuérdense que también es una época, a principios del siglo XX, donde la arquitectura artística en hierro estaba muy fuerte. Y acá lo vamos a ver presente en las jaulas, ¿no? O en los frentes de la Leoneda, del Palacio, del Pabellón de las Fieras, donde la arquitectura artística, la herrería artística tenía una entidad en sí misma. En el jardín zoológico tenía taller Lucio Correa Morales, uno de nuestros escultores más importantes. ¿Por qué? Porque era sobrino por lado materno de Holmberg, de Eduardo Ladislao Holmberg. Y Holmberg lo dejó tener el taller acá. Lucio Correa Morales estuvo a cargo de la parte artística, ¿no? Tuvo una intervención activa en muchos edificios, mucha de la ornamentación que vemos en los edificios fue producto de su creación. Se le atribuye gran parte de las esculturas. El del templo indostánico, ese friso de animales, está atribuido a la mano de Lucio Correa Morales. Los arquitectos que trabajaron ahí se manejaron con una libertad grandísima, que es bastante coherente con lo que pasa en la arquitectura del fin de siglo. Este eclecticismo, historicismo, pintoresquismo. Cuando digo pintoresquismo me refiero a estilos que uno no encuentra en la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires. Hay algunas cosas hindúes o pseudo-hindúes o neo-hindúes o egipcias que se manejan con bastante libertad porque tienen un sentido más cercano a lo que es un monumento, ¿no? Valen por el exterior, una arquitectura que tiene que ver más con lo recreativo, porque de eso se trata un jardín zoológico. El Pabellón de los Loros es un edificio de inspiración morisca y se terminó de construir en 1901. Tiene una característica particular que es que adentro tiene un patio con una fuente, un patio andaluz con mayólicas también provenientes de España. Lo que intenta es recrear un patio andaluz. Todos los recintos de ese edificio tienen la particularidad que tienen iluminación cenital, o sea que hay mucha luz dentro del espacio. Lo que era la Casa de los Osos, también es un edificio de una escala monumental, que es el edificio que podemos observar desde el Libertador. Ese es el edificio más antiguo del parque. La glorieta fue restaurada en 2013 y bueno, originalmente era una estructura que servía para que allí tocaran bandas de música. Y es una estructura comprada por catálogo, de las que se hacían en el fin del siglo XIX, enteramente de hierro, importada de Escocia. La condorera sí es una estructura particular, es una de las tantas estructuras metálicas que tiene el zoológico, pero la más importante. Fue diseñada por Jorge Newbery para unas fiestas mayas de 1903, estaba colocada en el centro de la Plaza de Mayo. Pasadas las fiestas, el intendente no sabía qué hacer con esa estructura, que era por cierto bastante grande, y Onelli, que era el director de ese momento del zoológico, le mandó a pedir la estructura para transformarla en jaula de cóndores. Es el testimonio de los avances de la industrialización de esa época, ¿no? En el país. Todo eso se hizo acá. Son como documentos que nos hablan un poco de cómo se construía en ese momento, un poco cómo pensaba la gente de la época, cómo se vivía, cuál era el desarrollo de la industria de ese momento. Por eso son tan valiosos, ¿no? Lo que tenemos allí son obras originales y también mucha reproducción. En el ingreso al jardín zoológico tenemos una escultura que se llama El Eco, que formó parte de un monumento a Aristóbulo del Valle, que Lola Mora se lo encargaron a comienzos del siglo XX y que el día previo a la inauguración, cuando estaba emplazado y preparado para ser inaugurado al lado de los jardines de los lagos de Palermo, sufrió un ataque vandálico y le cercenaron parte del cuerpo de Aristóbulo del Valle. Retiraron ese basamento que ya estaba cubierto por la vegetación y para preservarlo lo ubicaron dentro del jardín zoológico. Los dos jardines, el botánico y el zoológico, muchas veces recibieron obras
para preservarlos de los vandalismos, ¿no? Y este es el caso de Lola Mora. Y allí está el eco. Este eco, que es una figura femenina, sentada, con el torso desnudo, con un manto que se desliza muy sensualmente bajo sus piernas, con los rulos característicos de Lola Mora, que está atenta, escuchando el discurso de Aristóbulo del Valle, que estaba en la parte superior del monumento. Así que yo diría que, por la trascendencia que tiene esta escultura y esta escultora para el arte nacional, este es uno de los hitos que uno debe recorrer y conocer dentro del recorrido escultórico. El Monocaí es un centro de fuente realizado por un escultor nuestro, Juan Passani, que fue un escultor art déco, que trabajó muchísimo la escultura de los principales edificios de la ciudad de Buenos Aires. Y este Monocaí es un mono que está siendo atacado por una serpiente y se defiende de una manera como muy romántica, muy expresionista. Otra de las obras interesantes desde la temática animalista es el Yaguareté, del escultor argentino también, Sarniguet, en una actitud de avance muy interesante, muy felina, y se emplazó en el Parque Chacabuco, pero también debido al vandalismo fue trasladado al Jardín Zoológico y estuvo muchísimos años allí protegido en el Jardín Zoológico. Pescadores Pescados, del español Marinas y García, que son dos niños, también centro de fuentes, que un niño mayor trata de rescatar a uno más pequeño, que está, vamos a decir, atrapado por los tentáculos de un pulpo, y son dos figuras dentro de lo que sería como un romanticismo verista, academicista, maravillosas, con una sensualidad poco común. En el zoológico nos quedan restos de grutescos. Fue una moda que llegó a Buenos Aires. Se inicia en lo greco-romano, luego en los jardines del Bobolí, en Florencia también se da. Y finalmente en el siglo XIX en Francia, esto que se llama arquitectura de rocalla está presente en todos los jardines. Y por supuesto Buenos Aires, que se nutre de lo francés, no podía ser menos. Así que estos grutescos se emplazaron también, por ejemplo, en la Plaza Constitución o en Recoleta, aquí vecino, pero también se pusieron grutescos en el Jardín Zoológico y en el Jardín Botánico. Luego del resto del patrimonio escultórico hay muchísimas reproducciones de figuras mitológicas, como Cabra Maltea con Júpiter Niño, ninfas, la Venus de Milo, Baco, y sobre todo la Primavera de Antonio Cánova, pero todas son reproducciones adquiridas en Europa o pedidas por catálogo. Nosotros en Argentina comprábamos esculturas a Francia por catálogo. Teníamos una herrería artística en la avenida Garay de Antoine Mottot que ofrecía por catálogo y las mandaba a traer de Francia. Así que varias de estas obras también fueron importadas por Mottot. Y esta de la Primavera, que se encuentra en el Jardín Zoológico, era una de las 4 estaciones que siempre estaban presentes en los jardines privados o en los espacios públicos. En cuanto a la ubicación de las esculturas en el Jardín Zoológico, de alguna manera fueron ubicadas allí, en muchos casos aleatoriamente. Hay casos excepcionales, por ejemplo, esta fuente del Monocaí fue ubicada vecina a la jaula donde estaban los monos. Y también el caso de una anécdota histórica interesante es que la Cabra Maltea y Júpiter Niño fueron ubicados cerca de un pozo de agua que tenía el Jardín Zoológico, que se creía que ese pozo de agua tenía actividades curativas. Holmberg lo creó más que como un espacio para tener animales, sino más bien como un paseo público muy interesante. El Jardín Zoológico de Buenos Aires tiene un conjunto de edificios notables, eclécticos, que imitan o intentan imitar momentos históricos de diferentes países, muy del cambio de siglo, entre el siglo XIX y XX, entre ellos un pórtico bizantino. La idea de apropiarse del pasado viene de una Argentina, de una generación del 80,
que quiere ser parte de Europa, que quiere ser parte del mundo occidental, querer ser parte de la historia universal. Y para ser parte de la historia universal, hay que ser parte de esa construcción de la historia. Una historia supuesta, una historia construida, que empezaba en Egipto, seguía en Creta, después pasa por la Mesopotamia, llegaba a Grecia, iba a Roma, y nosotros éramos el estadio superior de una evolución lineal, ¿no es cierto?, que terminaba en el hombre blanco europeo. Entonces era lógico que había que hacer no solo edificios góticos, griegos, egipcios, romanos y de toda esa historia consagrada, sino también llegar al sumum, que es que alguien se fuera a Europa, comprara un edificio entero, lo trajera y lo armara. No importa si era verdadero, si era falso, si se lo habían hecho adrede, si la mitad es bueno, la mitad no, si los capiteles son auténticos y las columnas no. Es decir, eso en el último de los casos es un detalle. Lo que sí importa es poder pensar una Argentina que necesitaba eso como símbolo, como representación. Es decir, eso es lo que nosotros queríamos ser. Y entonces, bueno, lo fuimos. Y se compró el pórtico, se lo trajo. Incluso al comprarlo está claro que lo que se compra es una balconada, es decir, es otro tipo de estructura que cuando se trae acá, bueno, ¿y ahora cómo la armamos? Y qué sé yo, no sé, ¿para qué da esto? Y da para hacer un hemiciclo. Y bueno, hagámoslo, ¿viste? Se podía haber sido más chiquito y redondo. Entonces volver a tener otro no tenía sentido, entonces había que abrirlo más, entonces tenía que quedar un pedazo abierto, entonces unos pedazos de columna rota en el piso, y además tenemos ruinas. Y tener ruinas ya es ser Roma, ya es ser Grecia, ya tenemos nuestras ruinas clásicas. Nuestros monumentos precolombinos y nuestras ruinas de verdad se podían quedar abandonadas en el noroeste. Pero en Buenos Aires teníamos ruinas, es decir, teníamos una historia de miles de años que se remontaban a un pasado remoto. Éramos parte del primer mundo. Era una forma de pertenecer, aunque fuera con escenografía. Hoy en día el pórtico está ahí, está mal. Es un edificio muy difícil de restaurar, es un edificio complejo, es un edificio que como tiene... Ahora ya sabemos que las columnas vinieron efectivamente de la zona de Istria y de esa región, es decir, que nuevas o viejas, pero son traídas. Es un monumento que ya tiene bastante más de un siglo, es decir, que hoy en día es altamente representativo. Nosotros tenemos la misión de hacer una transformación equitativa, cualitativa y cuantitativa del ex zoológico de Buenos Aires, aprovechando justamente la innovación y la tecnología aplicada a la conservación, teniendo en cuenta la refuncionalización de aquellos edificios que hoy están vacíos, que pueden refuncionalizarse en beneficio del propio ecoparque. Nuestra política hoy está puesto el ojo en el bienestar animal y viendo cómo se articula la protección patrimonial de estos edificios teniendo en cuenta este eje, ¿no? Y nosotros estamos contentos porque podemos preservar el afuera y el adentro de cada edificio. El predio fue a lo largo de los últimos 30 o 40 años que estuvo en manos de concesiones privadas. Se intervinieron mucho los espacios, los caminos, se asfaltó demasiado, se alteró la morfología que había ideado Holmberg. Es una misión nuestra recuperar la parquización que se había perdido, refuncionalizar adecuadamente y dentro de una coherencia con nuestra misión y objetivos los edificios, mostrar un ecoparque encolumnado en premisas hacia la biodiversidad, cambio climático, que sea un faro realmente de difusión de estas premisas, que es lo que tiene el postulado, los postulados de la ley que nos ha regido, y queremos realmente mostrar este cambio de mentalidad. La primera etapa es la que estamos ahora, que es la recuperación de las elipses, las aperturas de Plaza Italia y Libertador, la recuperación no solo de los edificios que están ahí, sino de los conjuntos escultóricos que están ahí,
darle la gratuidad y la oportunidad al público de entrar cuando quiere y después ir de a poco, porque tenemos casi 50, restaurándolos así pausadamente en etapas, porque algunos están habitados por animales. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos estuvo trabajando sobre la singularidad del predio y encontró que el que reúne justamente singularidades edilicias, paisajísticas, ornamentales, y que por ello necesitaba esta protección dada por la Comisión Nacional a través de un decreto que es el 439 del año 97, porque se enmarca dentro de lo que las organizaciones internacionales denominan monumento histórico. Considero, por supuesto, que es muy importante para la ciudad de Buenos Aires preservar y proteger este patrimonio global del espacio verde, de lo arquitectónico y de lo escultórico. Este conjunto arquitectónico, obviamente que es o debe ser patrimonio de la ciudad, como casi todos aquellos objetos, muebles o inmuebles que hacen a el pasado y la memoria colectiva, ¿no? Por más que el jardín zoológico esté, digamos, derivando en otro tipo de solución, sin duda que este jardín zoológico para muchas generaciones significó mucho, para el pasado de la ciudad creo que sigue significando y significará mucho, y al mismo tiempo creo que es un atractivo, si no estuvieran más los animales, aún como paseo por esa arquitectura tan llamativa, tan pintoresca, tan curiosa, porque es realmente curiosa, sería relevante. Jardín Zoológico sea Monumento Histórico Nacional es de los datos que están vinculados con lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, es que de pronto el Estado argentino considera que ese lugar, el que sea, en este caso el Jardín Zoológico, tiene carácter de monumento. Monumento es, palabrita, ¿no? Monumento, memento, memoria. El monumento es algo vinculado con la memoria y evidentemente plantea que esto es algo que está, digamos, como señalando un espacio vinculado con un pasado que me parece, no un pasado al cual uno pretende guardar por melancolía o nostalgia, sino porque hace un poco la identidad de una comunidad. En el caso la identidad del porteño de Buenos Aires. Creo que, como una persona, una comunidad, la memoria es parte de su identidad, tanto la individual como la colectiva. Esto, monumento histórico. El zoológico es un sitio excepcional para la memoria, es un sitio para repensar nuestra historia, para reflexionar, para pensar por qué teníamos a los animales enjaulados y encerrados, es decir, por qué teníamos que dominar la naturaleza, quiénes éramos nosotros para dominar y controlar a todo, al cuerpo humano, a la sociedad, a los animales, a las plantitas, a todo, ¿no? Que es decir, ese concepto de apropiación y dominación del positivismo de 1900. Fue hecho, pensado, imaginado para Buenos Aires, está físicamente en Buenos Aires, lo cual delimita legalmente las jurisdicciones, pero por otro lado fue creado también como un zoológico de escala nacional, como el zoológico de la República, a instalarse en la recientemente fundada, en ese momento, capital de la nación. Entonces tiene los méritos como para ser un monumento nacional, es significativo a escala nacional y sin lugar a dudas es significativo a escala municipal. Creo entonces que es muy importante preservar este espacio temático desde lo nacional y también desde el espacio del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un espacio que ya está inserto en el imaginario urbano desde el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y además porque es muy importante para la memoria de cada uno de nosotros, ciudadanos, que con seguridad, alguna vez desde pequeños o más grandes, fuimos a deleitarnos en este paseo tan bello e interesante del Jardín Zoológico.
Chao.